Buenas, mi nombre es Jonel Funes, de la carrera de Radiotecnología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y les vengo a explicar el funcionamiento del sistema de tubo rayos X. Buenas, en este video les vengo a hablar sobre el tubo de rayos X. Bueno, primero les enseñaré una imagen para comprender de una mejor forma visual qué es un tubo de rayos X. Bueno, ese es un tubo de rayos X. Es uno de los componentes principales de un equipo de rayos X. Este se encuentra en el exterior del revestimiento. Sus componentes se deben considerar por separado ya que son muy complejos. Pero hay que dejar en claro que los componentes principales de este tubo de rayos X son el ánodo, como podemos ver aquí, y el cátodo. Bueno, el ánodo es positivo y el cátodo negativo. Por consecuente, estos, por ser cargas distintas, se atraen. Bueno, cada uno de estos componentes es un electrodo. Y un tubo con dos electrodos es considerado un diodo. Bueno, se podría decir que es un diodo. El tubo de rayos X es una estructura interna que consta de tres componentes externos, que es el sistema de sustento de techo, el sistema de sustento del suelo y del techo y el sistema de oración C. Pero como podemos hablar que hay componentes externos, también podemos decir que hay componentes internos que como mencionamos antes, es y el, el cátodo y el ánodo. Bueno, pero iniciaremos hablando o describiendo los componentes externos de este. Como podemos ver en la imagen, ese es un sistema de sustento de techo. Este es el que se usa con más frecuencia, el que podemos encontrar más a menudo, es el habitual por decirlo así. Consiste en dos conjuntos perpendiculares de guías colocadas en el techo. Eso permite desplazar transversal o longitudinalmente al tubo de rayos X. Bueno, por consiguiente tenemos al siguiente. Tenemos el sistema de suelo y techo. Este sistema de suelo y techo es el que tiene una columna plegable con rodillos extremos acoplado al sistema de guías, o sea que también se puede mover de arriba hacia abajo porque tiene un poste, una columna pegada hacia él. Bueno, también tenemos el sistema de sustento. Bueno, como decíamos, este tiene un sistema plegable que es de arriba hacia abajo para colocar al paciente de mejor forma para que el radiodiagnóstico salga muy bien. Pero tenemos sustento de brazón C también, que es en programas radiológicos es angiointervencionista. Aquí se usa con más frecuencia para estos. Tiene una diferente forma, como en C, como podemos ver en la imagen, ya que el tubo es mucho más flexible. Y ya por último tenemos el sistema de sustento en brazo C. Los programas de radiología angiointervencionista, como podemos ver, se utilizan en brazo C. ¿Por qué? Porque ya el sistema es mucho más flexible a los otros. Porque es un sistema de receptor de imagen de mejor forma que se acopla mejor a las necesidades de los pacientes y depende del estudio. Ya después, hablando de las partes externas, podemos hablar también del revestimiento protector. Bueno, el revestimiento protector, ¿qué es el revestimiento? Es todo lo que cubre el rayo X. Miren, aquí es donde se producen los rayos isotrópicamente. Esto, para decirlo de una forma más fácil, es donde se mide la cantidad en todas las direcciones. Es esta ventanita donde se producen los rayos X, aquí, donde salen disparados los rayos X a todos lados, a todas direcciones. Podremos decir que son todos los rayos salidos de esta ventana que son útiles. El rayo que sale por esta ventana se le llama haz útil. Bueno, seguiremos hablando ahora de los componentes internos. El componente interno, uno de los principales, es el cátodo, como podemos verlo aquí. Bueno, el cátodo es la parte negativa del tubo rayos X. Tiene dos partes principales, el filamento y una copa focalizadora. Primero definiremos qué es el filamento. Bueno, como podemos ver aquí, el filamento de un tubo de rayos X emite electrones cuando se calienta. A este fenómeno se conoce como el proceso isotérmico. Bueno, el filamento es una espiral de cable similar al que podemos encontrar en una tostadora, por decirlo así. Normalmente el filamento tiene un diámetro de 2 milímetros o de 1 o 2 centímetros. Bueno, y este conduce corriente eléctrica. Los filamentos se fabrican generalmente de tungsteno. ¿Qué es el tungsteno? Es uno de los materiales más utilizados en radiología porque puede soportar las altas radiaciones, puede soportar el alto consumo, el alto
perdón por decirlo así, el alto nivel de calentamiento, ya que las máquinas radiológicas producen mucho calor. Bueno, los filamentos están ubicados en medio de la copa focalizadora, a los lados, perdón, de la copa focalizadora. Pero la copa focalizadora, ¿qué es la copa focalizadora? Esta de aquí, esta sería la copa focalizadora. Bueno, el filamento que se cruza dentro del filamento. La foca focalizadora está cargada negativamente, por ello el haz de electrones a una pequeña área del ánodo. La copa focalizadora está determinada por su tamaño y su forma. El tamaño y la forma del filamento y por la posición del filamento sería la copa focalizadora. Pero también podemos hablar de la corriente que tienen estos filamentos. Eso de aquí. Como podemos aquí hay corriente. En estos lados hay corriente. La corriente de un filamento es el sistema de imagen de rayos X que pone en marcha una corriente a través de un filamento para calentarlo y prepararlo para que ya esté listo para la producción de rayos X. Con una suficiente temperatura, la emisión térmica será aún mejor. Bueno, la corriente de tubo rayos X se ajusta controlando la corriente de estos filamentos. También podemos decir que los electrones emitidos del filamento antes de ser acelerados hacia el ánodo, antes de chocar hacia él, debido a que las conexiones a las cargas negativas, estos se repelen porque los electrones vienen de la carga negativa, como podremos ver, o sea, de la parte del cátodo, estos se pueden repeler y hacen una carga espacial. La emisión baja de térmica de los KBP y los MA se pueden ver limitada por la carga espacial. La mayoría de tubos de rayos X diagnóstico tienen dos puntos focales, como podemos ver aquí. Tienen dos puntos focales, tienen uno grande y tienen uno pequeño. El pequeño se utiliza para imágenes finas, imágenes más detalladas con una mejor resolución, y el filamento grande se utiliza para rayos X convencionales, para imágenes normales que queramos ver. Ya dejando atrás lo que era el cátodo, ahora hablaremos del ánodo. El ánodo es la parte positiva del tubo rayos X. Hay dos tipos de ánodos, como podemos ver aquí. Tenemos el ánodo estacionario, que es el de arriba, y el ánodo rotatorio, como es el de abajo. El ánodo es la parte positiva del rayos X, es la que conduce electricidad y radia calor, y la que contiene el blanco, y el blanco es donde van a chocar los rayos X. Lo definiremos de mejor forma más adelante. El ánodo desempeña tres funciones. Es un gran conductor eléctrico. Tiene que tener un soporte mecánico muy bien balanceado para el blanco, y el ánodo también debe ser un disparador térmico. Como les mencionaba, el blanco es toda esta parte pequeña, perdón. Esta parte es donde es el área donde chocan los electrones que vienen del cátodo. Esto fue mejorando con el ánodo rotatorio porque se vio que cuando chocaban los ánodos desgastaban esta parte. Entonces en uno rotatorio se puede ver que como chocan en diferentes partes no se desgasta muy fácilmente, que digamos. Pero se han de preguntar de qué están hechos estos blancos. Bueno, estos también están hechos de tungsteno, ya que este tiene un número atómico muy alto, una conductividad térmica y un punto de fusión alto. Bueno, ahora hablaremos del ánodo rotatorio, como podemos ver aquí. El ánodo rotatorio, el tubo de rayos X del ánodo rotatorio permite al haz de electrones interactuar con el área del blanco mucho mayor que con el ánodo que no rota. ¿Por qué? Porque esto no se va a desgastar muy fácilmente. Las corrientes que encontramos en los tubos son muy altas y los tiempos de disposición más cortos. Esto se pudo mejorar, o se pudo hacer posible con ánodos rotatorios. Pero se han de preguntar cómo es que funciona esto, el motor. ¿Cómo es que puede girar el ánodo rotatorio dentro de este sin conexión mecánica? Bueno, para decirles, para que gire el ánodo necesita un motor de inducción electromagnético. Como podemos ver aquí, ese es el motor de inducción. Toda esta parte de aquí es el motor de inducción electromagnético, que consiste en dos partes separadas de la carcasa de cristal o de metal de la corriente de una corriente estándar que consiste en electroimanes. El ánodo rotatorio se alimenta de un motor de inducción electromagnético. El motor de inducción funciona mediante inducción electromagnética de forma similar a lo que pasa con un transformador.
Regresando a la imagen anterior, hablaremos también de un poco de los, como toda máquina actual, tiene sus fallos por mal uso, porque así es por defecto o por diferentes motivos. Bueno, los fallos de tubo rayos X es que con uso cuidadoso los tubos de rayos X pueden proporcionar muchos años de vida. O sea, la vida del tubo de rayos X depende principalmente del técnico radiólogo. Básicamente la vida del tubo se alarga con los diferentes factores o diferentes técnicas que podemos utilizar en los diferentes estudios, escogiendo los factores radiológicos mínimos de MA o de KBP o etcétera. Hay varias causas que originan los fallos de rayos X. La mayor parte están relacionados con las características térmicas del tubo, porque este calienta mucho, entonces esto se desgasta o hace que un mal funcionamiento o hace que se deforme o cualquier cosa. Pero aquí tenemos una de las diferentes partes o formas donde se puede disparar unas formas de radiación. Bueno, el calor se puede disparar de fuentes de radiación por convección y por conducción. La radiación es la transferencia de calor emitida por infrarroja. La conducción es la transferencia de energía de una parte a un otro objeto. Y la convección es la transferencia de calor mediante un movimiento. Eso se lo digo porque principalmente en lo que tenemos estas tres cositas aquí. Principalmente la mayor falla de los tubos de rayos X es el calor excesivo por consecuencia de las técnicas que utilizamos o diferentes motivos. El calor excesivo hace que el tubo de rayos X tenga una vida mucha más corta. Como les digo, la falla más frecuente del tubo de rayos X es el desequilibrio electrónico por la vaporización del tungsteno, por la demasiada calor que hace ahí. Entonces, para terminar, hablaremos de las tablas de flujo. Como podemos ver aquí, estas son tablas de flujo que ya en nuestro campo, nosotros los técnicos, nos guiamos por estas tablas de flujo, porque esas nos indican dónde se es capaz o dónde deberíamos de emitir la radiación, a qué niveles y a cuántos MA, a cuántos kbp, a cuántas revoluciones, etcétera. La tabla de flujo radiográfico es importante debido a que expresa técnicas radiográficas seguras, como podemos ver aquí. Una forma de verlo mejor claro es que si la técnica que vamos a utilizar sobrepasa estas líneas o la curva que hace, esto indica que la técnica va a ser insegura, y ya si la técnica que utilizamos acá está por debajo de esta curva, de la curva que vamos a utilizar, significa que la curva va a ser segura. Bueno, y este sería el video, y para terminar, estas son unas tablas radiográficas que acompañan cada tubo. Esas tablas nos muestran los diferentes tipos de emisiones que podemos utilizar, y muchas gracias.